a fuego lento, ella no se da cuenta que se está cocinando. Claro. Así nos han cocinado a fuego lento a los chilenos, porque nunca las generaciones de ahora, por lo menos, han conocido otra realidad. No saben que es un país mejor, no tienen ni idea que la educación puede ser mejor, no tienen ni idea que es un sistema de FP decente, que nuestros pensionados en el pasado se jubilaban, como la palabra le dice, de júbilo, una jubilación decente, podían tener un buen vivir. Las generaciones de ahora, del 73 a la fecha, no han vivido eso, por lo tanto no lo conocen, más pueden opinar de algo que no conocen. Entonces estos gobiernos se han encargado de seguir invisibilizándonos de la Asamblea Constituyente. Y además, ahora, en términos, en buen chileno y en buen coloquial, en el área chica, para que entendamos el término de la Asamblea Constituyente, pongamos en el caso que sí, que avanzamos hacia una Asamblea Constituyente. ¿De qué se trata esto? Se suspende momentáneamente las labores del Congreso, quedan en stand-by, en pausa. Se eligen delegados a través de todo el país, y finalmente arriban a una junta en Santiago que se llama la Asamblea Constituyente de Santiago, pero ahí no pueden llegar ni 2.000, ni 3.000, ni 5.000 delegados. No, pues. Ahí van llegando por sacarse el elige, por ejemplo, uno de Chibuchío con los problemas de Chibuchío viene a Calama, uno de San Pedro con los de San Pedro viene a Calama, uno con los problemas de los feriantes, uno con los problemas de los bomberos, o qué sé yo. Entonces lo más granado, lo más representativo de la sociedad, con sus temores, sus aprensiones, sus inquietudes, su esperanza, se van formando asambleas ciudadanas y luego se envían a Santiago representantes de ciudades y de regiones. Eso se hace por todo el país, a lo largo y ancho. ¿Se está haciendo ahora? No, eso se hace cuando se logra llegar a una asamblea constituyente, cuando se llegase a lograr que el gobierno sordo haga caso y formar una asamblea constituyente. Ese es el proceso, a través de los delegados. Entonces, se juntan en Santiago, supóngase, 400 delegados que representan a todo el país, a todos los tratos sociales, transversalmente a la ciudadanía, a todos los oficios representan. Entonces, estas personas trabajan 3, 6 u 8 meses, según sea su agenda y su disponibilidad. Trabajan durante todo ese tiempo en elaborar una nueva constitución. Eso es la Asamblea Constituyente, cuando estas personas que representan genuinamente al país se ponen a trabajar por una nueva constitución. Ese acto es la Asamblea Constituyente. Luego, una vez que ellos terminan la constitución, la nueva constitución, esa es publicitada por todos los medios de comunicación, en los colegios, en las juntas de vecinas, se repite hasta el cansancio para que la ciudadanía o pueblo sepa en qué consiste esa nueva constitución, y luego esa nueva constitución se vota en las urnas. Esa es la nueva constitución. Entonces, dígame usted que si llegásemos a tener una asamblea constituyente y hacemos una nueva constitución para refundar este país, en donde esa constitución castiga desde un simple concejal hasta la presidenta por cualquier acto reñido por la moral, en donde se le siga un proceso y se la aprecie si que amerita la oración. Obviamente en esa constitución van a estar consagrados todos nuestros derechos. No se va a permitir que se seque nuestro río Loa. Se va a exigir que las empresas mineras vayan al mar y salen el agua y por tuberías las traigan a sus procesos mineros. Dinero tienen de sobra. Entonces se supone que en esa nueva constitución que elabora la Asamblea Constituyente están todas las necesidades reales de la ciudadanía. Entonces, dígame usted, ¿los ciudadanos vamos a votar que no hace una nueva constitución? Para nada. Yo creo que a lo mejor el 100%, el 99% la votamos, o el 95%. Lo único que no la aprobarían son la clase alta, quizás los militares y la oligarquía y la familia que dominan este país. Pero créanme que tendría un 90% más de aprobación. Y luego que se hace esta nueva constitución y es aprobada, esa es la que nos rige de aquí en más. Y luego esa constitución es susceptible de ser cambiada por otras generaciones, porque nosotros no tenemos ningún derecho que si que hacemos una constitución en nuestro tiempo, en el 2016, esa constitución le sirva a los jóvenes del 2050, ni siquiera a nuestros hijos. Las sociedades son muy dinámicas y cambian. Entonces todas las constituciones son susceptibles de ser modificadas o de ser cambiadas. Usted me ha hecho una especie de protocolo de cómo debería hacerse, pero yo lo quiero analizar a lo que ha sido el proceso desde que yo encontré por ahí la primera propaganda que hizo el gobierno para la Asamblea Constituyente y déjame explicar. O sea,
Yo tenía entendido de que la Asamblea Constituyente estaba siendo validada por el gobierno. O sea, ¿qué ha hecho el gobierno para que la gente se reúna? Y también, por otro lado, estoy escuchando que hay muy poco quórum, 12.000 personas, 30.000 personas, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, si alguien me explicara, por favor, cuál ha sido el proceso, la traza de que ha habido hasta ahora, ¿ya? Para saber en qué pie estamos. Porque claro, nosotros podemos describir un proceso ideal. ¿Ya? ¿Qué pasaría si nosotros, ya, aunando todas estas voluntades de todas las personas que son pensantes y opinantes en este país, ¿ya? Que son ciudadanos de este país, ¿ya? Y lo vemos en un estado súper ideal, ¿ya? Pero yo, la imagen que yo tenía, sin haberme metido antes en esto, era que el gobierno estaba promoviendo cabildos y asambleas. Entonces, ¿y qué quedó eso? Mire, respecto a eso, a lo que promovió el gobierno de los participantes ciudadanos que recurrieron por todo el país, eso fue un tongo, un fiasco. Primero que todo, es una trampa del gobierno para amainar, achicar la efervescencia social que ha habido últimamente en Chile, con los estudiantes, con los movimientos sociales de Calama. Entonces, somos bastante conservadores. Habían bríos en la ciudadanía. Somos súper conservadores. Pero somos producto de quienes nos han gobernado en esta Constitución. Además, acuérdense que le acabo de decir, los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto. Acá en Chile no se informa. Aquí les voy a hacer un comentario de lo que es la televisión chilena, me daría hasta vergüenza aplicarle de qué es. Entonces hubo un primer atisbo del gobierno para hacer estas... No de gobierno. Con el movimiento, desde mi punto de vista, sí, de los estudiantes, de los pingüinos, luego los movimientos sociales, como que se estaban generando las bases para que llegáramos a esto. Sí, creo que el ciudadano crítico, el ciudadano informado, el ciudadano contestatario, el que quiere un mejor país, había cierta efervescencia social. Luego este gobierno mañosamente nos habló de participación ciudadana e hizo el tongo y el show, el circo en todo el país, de hacer reuniones con viejitas, con las poblaciones, sí, en donde ellos ya traían revelados desde Santiago una suerte de cuestionario sobre los temas que podían opinar. Me explico. Aquí en Calama nos juntaron la MUNI nosotros para hablar del proceso constituyente. Yeah. Usted nos podía opinar, yo quiero que esto sea en los colegios. Wilson nos podía opinar, yo quiero que no se toquen nuestros ruidos. No, ellos ya traían las papeletas como una prueba de los temas que sí podíamos hablar. Venía de Santiago todo esto, venía a preparar la cabeza de chancho. Por lo tanto, nunca fue tal. Fue un tongo, fue para suavizarnos, para engrupirnos. Ahora, la Bachelet salió con que no hay plata y le tiró la pelota al otro gobierno. Entonces nosotros tenemos que informarnos a veces en medios alternativos. Pero para seguir, que aquí va quedando poco, dice, lo anterior se ve bien. Sin embargo, en Chile ese principio aceptable, estimado por el Estado, es letra muerta, la Constitución no puede cambiar. Dice, algunas consideraciones acerca de la Constitución que actualmente nos rige. En Chile y en nuestra sociedad, todo lo que hacemos desde que nacemos hasta que nos morimos está regido y determinado por nuestra Constitución. Nadie está fuera de este marco legal. Bueno, casi nadie. Ustedes saben lo que nosotros actualmente en Chile. Por este casi nadie y muchas irregularidades más es que nuestra Constitución está sujeta a cuestionamientos y por ende susceptible de ser urgentemente reemplazada, ni siquiera modificada. Una nueva Constitución para Chile es posible, es justa y es tremendamente necesaria. Lo que yo les decía recién es la reunión de los representantes del pueblo de la nación, único titular de la soberanía, con el objeto de preparar y aprobar un texto constitucional. ¿Cuál es el fruto de una asamblea constituyente? La promulgación de una nueva constitución política del Estado, que manifieste cabalmente los intereses y anhelos de los sectores mayoritarios del país, así como de las minorías. ¿Por qué cambiar la actual constitución? Porque se parte de la base que esta no es precisamente una constitución, sino que es un bando militar, firmado por 4 generales, Pinochet, Mendoza, Medina y Matei. Por lo tanto, carece de toda legitimidad de origen y, por ese solo hecho, ya no debería ser más acatada por la ciudadanía y está en vía de ser lisa y llanamente cambiada
por una que sí represente la voluntad del pueblo, que es donde radica la soberanía y la democracia participativa. La actual Constitución debió ser acatada por nuestros padres, debe ser acatada por nosotros, también por nuestros hijos y deberá ser acatada por nuestros nietos. ¿Por qué tiene que ser así? Al menos regir a 3 generaciones. ¿Dónde está la autodeterminación de los pueblos que dicen las Naciones Unidas, consagrada por las mismas? ¿Dónde está nuestra voluntad expresada en la Carta Magna? ¿Acaso no somos forjadores de nuestro propio destino? Hay un principio que emana de la Revolución Francesa, el cual reza textual: ninguna generación tiene el derecho de imponer a las nuevas generaciones, incluso a la siguiente, su constitución. Por eso tiene que ser modificado. Esto tiene que ver con lo que dije recién, porque las sociedades son dinámicas. Claro. Son dinámicas. Ahora, es difícil que de una generación a otra se cambie la constitución, pero cuando en un país que está más o menos, que marcha bien, pasa 50, 100 años, ahí como que cambia el concepto de país, hay nuevas necesidades, ahí se puede cambiar la constitución. Pero eso está consagrado en la constitución anterior incluso. Pero nosotros no tenemos constitución, no tenemos un bando militar, ni siquiera ni por asomo sabemos lo que es democracia. Es decir, nosotros tenemos todo el derecho de redactar nuestra propia constitución en razón de nuestras necesidades y nuestra realidad. Por añadidura, nuestros hijos y nietos tienen todo el derecho de hacerlo también. Lo que dicen las constituciones modernas nacidas de asambleas constituyentes. Aquí están. Dicen textualmente, incluso en su primer artículo, las constituciones que han nacido de asambleas constituyentes. En su primer artículo dicen: esta constitución estará vigente hasta que una nueva asamblea constituyente la modifique total o parcialmente en un plazo de 20 años. Lo que le decía recién, se supone que las sociedades dinámicas no cambian en 10, 15 años, mínimo en 20. Entonces dice, hasta que una nueva asamblea constituyente la modifique total o parcialmente en un plazo de 20 años. O en el momento en que el pueblo o ciudadanía lo estime conveniente. ¿Ven? Si cambian las condiciones en un país, los ciudadanos pueden tomar la sartén por el mango y hacer una nueva constitución. Bueno, pero todo esto no se ha hecho carne, como se dice. Chile nunca ha tenido una asamblea constituyente anterior, jamás, nosotros ni siquiera conocemos eso. Eso se hace carne tampoco en la gente, o sea, esto debería venir desde el gobierno constituido, ¿ya? Que en sus promesas electorales que cumplan. Pero, como dijo la misma Michelle Bachelet, y lo dijo para la AFP, no hay agua para la piscina para tirarse. Porque si esperamos de las masas ciudadanas, de los movimientos sociales, de la Bachelet menos podemos esperar, señor, porque resulta que la Bachelet ya ha ido 2 veces a Nueva York a recibir una medalla de oro y se la da a Rockefeller, que es el dueño del mundo, el nuevo del orden mundial, sí. El cochino y asqueroso de David Rockefeller, que tiene montones de empresas y petroleras, las cuales están acá en Chile, y cada gobierno rastrero de turno es servir a esas transnacionales. Entonces, si tenemos a presidentes como Piñera, como Lago, como Frey, como Lelwin, como la Bachelet, que van a cenar con estos señores Estados Unidos, donde se le da una medalla de oro y ponen para la prensa por su excelente gestión, por su cooperación, por los tratados y todo lo demás, cuando en el fondo son servilismo, esclavitud de nuestro presidente que inclina en la servir hacia el poder mundial. Entonces, ¿qué podemos esperar del duopolio? Que nos miente, que gobierna uno tan mal para que después salga a la derecha, gobierna tan mal, después la concertación, ahora los ciudadanos ya nos dimos cuenta de que ellos no nos representan. Por eso se abrió la ventana en Valparaíso. Con el joven que salió en Valparaíso, sí. Eso está capaz de ciudadanía, pero eso no fue un accidente, es un proceso de 10 años. De 10 años arribaron a lo que llegó en Valparaíso. Sí, y ojalá eso sea un botón de vuelta para que los ciudadanos despertemos, para que le digamos a nuestros hijos, incluso a nuestros padres, que siguen votando aquí en puntilla por la concertación, porque hay padres nuestros que en el año 88 creyeron en la concertación, pensando en cambiar Chile, incluyendo a mi padre.
Pero en el camino fuimos traicionados y no hemos despertado. O sea, yo desperté hace rato. Pero nuestros padres compran el Mercurio el día domingo y eso es Chile para ellos, ven las noticias, los canales que nos ponen crónicas, que nos ponen basura, que nos ponen cualquier estupidez, menos noticias. Esa gente que son nuestros mayores se acuestan con eso, con esa realidad del país. Y son los que van a seguir votando por la concertación por los siglos de los siglos, amén. Porque en un momento político en Chile, la concertación se contraponía al dictador. Pero no se dieron cuenta nuestros padres, muchos mayores. Por eso los jóvenes dicen que a los padres hay que contarle el carnet cuando quiero votar. ¿Por qué? Porque los viejos van y le dan el voto a los mismos. Mi propio padre, que me inculcó de chico valores, me explicó de qué se trataba de Chile, no es capaz de mirarme en la cara y de reconocerme que nos traicionó la concertación. Agacha la cabeza mi propio padre. Siento que yo, como fui joven, yo le creía a él, los valores que me inculcó. Ahora que yo me manejo algo en estos temas, me considero un ciudadano crítico informado. No, acá en este país, y sobre todo los mayores, siguen dándole voto a la concertación. Después viene el tema que se culpa a la juventud, pero ahí se puede tomar de varias listas, que no va a votar la juventud. Pero ¿qué va a votar la juventud si no lo educan, si no tiene educación cívica? No hay. Entonces, ¿con qué cara vamos a criticar a la juventud si los adultos no somos capaces ni siquiera de cambiar eso? Si ni siquiera hemos estado en la calle, si cuando los estudiantes han marchado lo hemos criminalizado. Entonces la cosa está difícil, pero todo pasa por valentía, amigo, por hombría. Las mujeres sus calzones bien puestos, nosotros los hombres con los calzoncillos bien puestos. Bueno, y hacer agitación y reclamar por nuestros derechos. Acá en las tertulias anteriores se ha hablado muchas veces de la cosmovisión andina. En este rato en el Perú, en el Ecuador, en Bolivia, si la gente tiene que ir a luchar por su río, por su agua, van a patrapelar, van con piedra y palo y hacha, y lo consiguen. Por eso Bolivia está donde está ahora. Por eso Ecuador está donde está ahora. No le han tenido miedo y no le han temblado el pulso en echar a las transnacionales. ¿Me entiende usted? Entonces hay una cosmovisión distinta. Acá en Chile somos cómodos, creemos que justicia en la televisión. Acá, ¿quién va a ir a marchar en Chile teniendo el río Loa seco? ¿Cuándo va a ir a operar por el agua? Jamás, jamás. La gente de fútbol, la Copa América, las viejujas ven las novelas. Así nos tienen, como reyes. Y la Constitución no se puede reunir. No, porque la misma Constitución dice que es inconstitucional cambiarla. Hay que hacer una reforma. No digo de cambiarla, sacarla. Mucho menos. Si ni siquiera podemos reformar, no, para nada. O sea, perdón, voy a terminar. O sea, esa fue creada de forma vitalicia. Vitalicia. Hasta que los ciudadanos entendamos que tenemos que salir a la calle. Por poner un ejemplo, o quizás suene radical. ¿Quién ha visto esa película que yo la encontré muy buena, genial, del V de Vendetta? Una historia que pasó en Inglaterra cuando toda la gente va con máscara y son miles y miles y miles de ciudadanos, miles, que el Estado no puede matarlo, no puede asesinarlo, llenarlo las plazas, llenarlo el país sin hacer nada con sus mascaritas, ¿me entiende usted? Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Que si queremos un mejor país para nosotros y nuestros hijos, tenemos primero que todo ser dignos, ser decentes, ser valientes y luchar por nuestros derechos. De otra forma, no tenemos garantizado cambiar el país. De ninguna otra forma, sino haciendo conciencia. Pero haciendo un plebiscito con estos movimientos para que de allí se genere a una asamblea. No necesariamente. No, porque también hay que ordenar algunos temas que apasionadamente la mujer los tira a la mesa. Quiero tratar de ordenarlo porque la asamblea constituyente es un punto de constitución. Sí. Yo no estoy ahí con la presidenta Bachelet, que tengo postura más crítica, pero Bachelet tampoco ha ofrecido una constitución y tampoco ha ofrecido asamblea constituyente. ¿Ya? No. No es cierto de que el movimiento ciudadano, la gente de los estudiantes hayan levantado la voz de asamblea constituyente. Eso fue granito de la izquierda, poner el voto de la gente. Bueno, que se sumó gente, sí es verdad. Pero aquí, a su pregunta incluso, para partir de ahí, claro que es posible abolir constituciones, desde carrera hacia adelante han abolido constituciones. Bastaba que salieran del Supremo nuevo, abolían todo y cambiar, pero eso ya se hizo en tiempo, ¿cierto?, cuando nace la República. De los caudillos. Lo que tú dices, efectivamente, aquí jamás ha habido un ejercicio, uno, porque pueden haber muchos más,
faltó allí citarte el Estado Plurinacional de Bolivia, que a través de la Asamblea Constituyente transformó su constitución completa, ¿ya? De un Estado único y divisible, ¿cierto? Hoy día es un Estado plurinacional. Entonces, sí necesito, sí entiendo